Amigas, amigos de Noticias 24/7, gracias por estar con nosotros. Se han dado muchas dudas respecto a cómo andan los alcaldes, exalcaldes, exfuncionarios, actuales funcionarios con el tema de las revisiones de lo que hicieron al frente de sus administraciones, de las llamadas cuentas públicas, cuáles fueron aprobadas, cuáles no, cuáles se abrieron, por qué se están abriendo, por qué se están verificando lo que reportaron o no reportaron, etcétera. Vaya, hay muchos cuestionamientos, incluso algunos de ustedes han preguntado si alguno va a ir a la cárcel, si ya hay alguna denuncia. Mira, mejor para aclarar todo ese tema y los plazos que hay para que cumplan cada uno de los procedimientos ante la Auditoría Superior del Estado, pues nos dimos a la tarea de invitar a Francisco Noriega Orozco, al titular de esta dependencia, y que agradecemos que esté hoy con nosotros en Noticias 24/7 para aclarar todas estas dudas. Muchas gracias por estar No, con nosotros, auditor. gracias a ti, Armando. Gracias por este espacio, que creo que es de vital importancia para los tamaulipecos, para mantenerlos bien informados, tal cual haces tú a través de tu medio. Hace unas semanas ya, te presentaste en el Congreso de Tamaulipas. Te tuvieron de invitado ahí en una de las ruedas de prensa que dan desde el Congreso de Tamaulipas. Te cuestionaron precisamente, te cuestionamos la prensa sobre cómo iba tu trabajo después de asumir el cargo al frente de la Auditoría Superior del Estado. Recordemos que primero estuviste como interino, un interinato, y bueno, cambiaron ahí las leyes, reformaron el marco ahí en el Congreso y te dieron a ti el nombramiento oficial como auditor del Estado, ¿correcto? Sí, empezamos en diciembre del 23, ¿sí? Sí, Con este nombramiento de interino, sí. ¿sí? Y posteriormente, alrededor de noviembre del año pasado, ya ahora el Congreso, los diputados votaron ya para ratificar Que este se puesto. dieron buenos jalones, es que se llevan bien feo, se llevan bien feo, que hubo jaloneos para que tú asumieras ahí la titularidad de la Auditoría Superior del Estado. Pues mira, realmente creo que fue un proceso, fue una situación Atípica. atípica y que los tamaulipecos no lo merecen. Sí, Realmente las instituciones no son de uno como persona, las instituciones son de los tamaulipecos. Y el llegar de esta manera, la verdad que no es lo mejor. Sin embargo, hay veces que es necesario que cosas disruptivas sucedan para que pueda seguir funcionando ahora sí la legalidad en el Estado. Y es así que llegamos y tenemos prácticamente ya lo que va de este año también trabajando junto con el año pasado. Y bueno, ya ustedes son jueces de lo que ha estado sucediendo. sí. Dice el auditor que el pueblo de Tamaulipas no se lo merece y que esta auditoría pues es de los tamaulipecos. Yo preguntaría si realmente es de los tamaulipecos o defiende qué intereses. Pues lo he venido diciendo, Armando, y sin duda hay elementos para poner en duda o en tela de juicio Ujú. esta situación. Pero hay elementos, creo yo les decía, esperen a los resultados, a tus compañeros, porque en lo personal es un gran compromiso, ¿sí? Es un gran compromiso. Toda mi carrera profesional está puesta en este momento aquí y estoy a los ojos de muchos juzgadores. Entonces, no me queda más que seguir haciendo bien las cosas profesionalmente como hasta el día de hoy lo he venido haciendo. Y sí, realmente la auditoría ha roto un mito, ¿sí? Donde había gente intocable, municipios intocables, donde había quizá acuerdos bajo la mesa. Y no, yo estoy muy contento porque pudimos hacer un trabajo profesional, técnico, institucional, donde lo he venido diciendo, la tijera cortó parejo, ¿sí? Y los resultados ahí están. Tuve la oportunidad de tener esta presentación en el Congreso del Estado. Habíamos estado unos días antes con la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública, donde presentamos este informe general Sí, 2023, donde dimos algunos detalles de la claro. información que estábamos presentando y posteriormente salimos a una rueda de Sí. prensa. Que en un momentito más te voy a preguntar detalles de esto dicho ante la prensa, pero refiriéndome precisamente a la imagen que tiene la auditoría, porque desafortunadamente tiene esa imagen, la auditoría y quien ha estado a cargo de esta dependencia. ¿Cómo cortar parejo, auditor? O sea, vaya, ¿qué vicios te encontraste en la dependencia con los que paraste? Mira, normalmente llegar a un lugar como este, Ujú, donde no hay en sí una carrera institucional dentro de, sino sí, que es formada por equipos que llegan. Creo que había muchas dudas en la confiabilidad de ciertos puestos ahí, ¿no? Entonces tuvimos que llegar haciendo unos cambios de servidores públicos.
los cuales son normales siempre que hay esos relevos, ¿no? Sí, Pero aún eso, había mucha información de que había acuerdos, ¿verdad? Que por eso no pasaba nada. Por eso el escándalo que en una de las auditorías se pudieran observar más de un 3000% de lo que venía observándose anteriormente. sí. Cuando de manera interna revisamos esos números antes de darlos a conocer con mi equipo, era un tema que nos dejó pensando. O sea, ¿esto significa que hay más corrupción hoy o que antes simplemente no se observaban? Entonces, yo no creo que haya más corrupción. O sea, yo creo que la corrupción simplemente venía sucediendo y Sí. no había un hasta aquí, ¿no? Que es lo que... Pero no hubo denuncia, auditor. Vaya, si se encontraron vicios en la forma de estar auditando a estos entes públicos que manejan dinero del pueblo, si se encontraron vicios, no solamente el auditor de tu antecesor, del auditor que estaba a cargo de la dependencia, el equipo de trabajo completo seguramente muchos colaboraron para bien o para mal en esa dependencia. Sí, ¿Por qué no hubo castigos? no, de hecho, son procedimientos, Armando, que estamos trabajando y que se tienen que cuidar los debidos procesos, ¿verdad? Sí, El órgano interno de control de la auditoría está trabajando en varios expedientes para en un momento dado llamar a cuentas a estos funcionarios que evidentemente no estaban haciendo correctamente su trabajo, ¿no? sí, Por otro lado, una de las herramientas que tuvo el Congreso del Estado fue esta auditoría de desempeño que realizó a la anterior administración, donde se evidenció, ¿sí?, que la fiscalización no era la que mandaba la ley. Sí, entonces eso es un tema muy delicado, donde no encontramos evidencia, ¿sí?, de tener cierto análisis o revisión a la ley de disciplina financiera, sí. que en lo personal considero que es de donde nace todo el ejercicio del gasto y el cobro del ingreso. Hubo evidencia que no había esa parte, ¿no? Y Sí. eso fue lo que dio lugar a una denuncia por parte del Congreso del Estado. Estas carpetas de las que hablas, de estos procedimientos internos en la auditoría, ¿van a llegar a la fiscalía? ¿Podrían llegar a la fiscalía? Totalmente, totalmente. Se ha estado integrando con su debido proceso, con las diferentes autoridades que la ley manda. Entonces, digo, hay veces, yo entiendo, ¿verdad?, Sí, que los medios, la sociedad quiere ver y exigir que pasen cosas ya. claro. Sin embargo, si no se cuidan, se caen. Sí, sí, Y claro. es lo que no queremos. Ujú. Queremos mejor situaciones que, aunque lleven un poco más de tiempo, vayan sólidas y firmes en su Sí. actuar. Sí, digo, no voy a preguntar incluso, insisto, nombres ni detalles que precisamente van en contra de la presunción de inocencia, ¿no? Ujú. Para empezar de ahí hasta todos los demás candados que hay en el marco legal de México, ¿no? Pero, ¿cuántos funcionarios están involucrados en estos procedimientos internos? Un número, Estamos hablando de 4 o 5 funcionarios, entre ellos el anterior auditor superior del Estado. 4 o 5 funcionarios, ¿verdad? El auditor carnal, ¿no? No Eh, está, no está involucrado. Son 4 o 5 funcionarios que tenemos que reservar esa información. Bueno, pero no estoy diciendo nombres. El auditor de cabeza de vaca no está involucrado. Son extrabajadores de la auditoría que están siendo revisados en su actuar, ¿no? Ok, Entonces, esperemos que esto llegue pronto a un buen fin. sí, Ahora hay condiciones para que esto pueda transitar a la Fiscalía de Anticorrupción sí. y próximamente al Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Se podrían abrir más cuentas? Sin duda, sin duda, hemos estado revisando otros detalles y nada más tener los elementos suficientes para que puedan integrarse en una carpeta de investigación. Ok. Es que, a ver, si hubo desfalco, si no se llevaron transparente las administraciones públicas y se permitió, pues, es que hay Sí, es una gran involucrados dentro de la responsabilidad. auditoría, hubo involucrados dentro de la auditoría. Hay una gran responsabilidad en ello. Una de las mayores evidencias, por así decirlo, es esto que te comento, o sea, 13,000 millones de pesos observados. O sea, es muchísimo dinero, hermano. Sí, Eso es algo que cuando yo vi el número por primera vez dije, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ahora, lo he mencionado, lo he dicho. Gran parte de esto, Armando, tiene que ver con tema de control interno de las ujú, dependencias. Pero si no hay una planeación de inicio, como era la falta de la disciplina financiera que no existía, más aparte no hay control interno, era de esperarse que muchos procedimientos fueran observados. sí, Tal vez no son procedimientos muy graves, porque al final uno de los indicadores que establece de qué tamaño es la gravedad
es que aquello que es el objeto del gasto, llámese una obra, llámese una adquisición, etcétera, exista. El que exista, ya la gravedad es menor. Sin embargo, los procedimientos tenemos que evaluar si gravemente fueron violados o no. Entonces, Sí, son diferentes canales, que es lo que me he dado a dar a conocer a las sí, audiencias para que conozcan bien el proceso. claro. ¿Cómo garantizar, auditor, que tú no vas a caer en los mismos vicios? Que tú ya no viendo todo el dinero que se tiene que supervisar desde ese órgano, pues no vas a caer en los mismos vicios, no te vas a prestar a una simulación, a un tema de aprobaciones fast track, o sea, ¿cómo garantizar eso? Mira, el tema de las aprobaciones fast track ya lo pusimos a prueba y no ha sucedido. ¿Ok? Aún habiendo posibilidad de haberlo hecho, no se hizo. O sea, porque posibilidad en el sentido de que apremiaban los diputados a mí, que es mi poder con el que estoy Sí, relacionado, de repente son exigentes o de repente dicen, oye, estas cuentas aquí hay una autonomía de gestión por parte de la auditoría, no hay presión de ese tipo político hacia la auditoría, eso es importante dejarlo claro. Ellos respetan mi trabajo, respetan la información que se ha informado y no hay elemento en eso. Entonces, fast track no han sido las cosas, ni serán. ¿Por qué? Porque fast track era la norma, sí, lo sí, que se sí, acostumbraba. Y ahora que uno se da cuenta lo que implica fiscalizar una cuenta, tú dices, es ilógico que en ese tiempo sí. pueda salir una cuenta así. Al menos puede salir porque salieron, ¿verdad? Sí, pues salía la Pero no, aprobación, pero que no estaba pero no verificada, bien ¿no? fiscalizada, ¿verdad? Sí, Entonces, creo que al menos por ese lado, los tamaulipecos deben estar tranquilos de que estamos haciendo un proceso con el tiempo que se requiera y que no vamos a caer en esa simulación, es un hecho, la verdad. He estado observando vicios importantes, se han puesto atención en el tema de las comapas, sí, que es un tema muy, muy delicado y trascendente para los tamaulipecos. claro. Sí, hemos abierto una nueva línea de investigación que no encontramos anteriormente, que tiene que ver no solamente por el lado del egreso, Ajá, sino por el lado del ingreso. Sí, okey. o sea, es tan importante esto y te lo comento porque Es decir, estamos, no tienen dudas de que esté entrando la recaudación es a las correcto. arcas de las Y comapas. esto es algo gravísimo. Y digo, Ajá, y no nada más en las arcas de las comapas, sino en ujú. todo aquello que sea un ingreso para los Sí, entes, claro. ¿sí? Llámese como se llame. Pero este es un tema que, digo, como te comentaba, soy Ujú. economista de profesión. Sí, Entiendo la implicación que tiene en la designación de las participaciones federales del recurso, donde cada vez hay menos recurso que operar por parte de los entes. Y si la política pública de la federación viene enfocada hacia alguna marginación, hacia algo específico, pues cada vez los entes tienen que ser más creativos para buscar sacar de la misma bolsa el recurso. sí. Entonces, si no estamos nosotros trabajando el tema de cuidar los ingresos, ¿a qué nos vamos a encontrar? Estaba leyendo por ahí Ujú. que, que sin un antecedente, creo que la ciudad de Tampico, pues, tú Sí, que debes de conocer allá, ha registrado socavones un número de socavones sí, sin precedente. sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que está colapsando las redes, ¿sí? Por falta de mantenimientos, por falta de infraestructura Por un nueva. procedimiento O negligente, sea, ¿eh? eso es bien delicado. Entonces, el año pasado tuvimos una crisis hídrica cual nunca habíamos tenido. Sí, Entonces, si nosotros no ponemos atención, después no nos andemos quejando de los tandeos, ¿verdad? sí. Por ejemplo, por decirte algo, que Ujú. eso me pasa a mí, le puede pasar a mi familia, le puede pasar a tu familia, y es cuando dices tú, ay, caray, alguien no está haciendo su chamba. Sí, Gracias a Dios llovió, gracias a Dios llegó el agua, pero no podemos pasar por alto que ya nos pasó. Entonces, sí. cuando yo veo el tema de las comapas, y me doy cuenta que uno de los indicadores más grandes no está por el lado del gasto o del egreso, sino por el lado del ingreso de cuentas que no se cobra. Es ahí donde se observaron de manera impresionante, al menos dos de estas comapas, Ujú. que dices tú, son cuentas por cobrar. O sea, dices tú, no puedes mantener ese nivel de cuentas por cobrar y querer que tu sistema hídrico o tu sistema en la ciudad Sí, funcione bien. okey. Por otro lado, Ujú. la fórmula de las participaciones federales, que es la que te garantiza un recurso para seguir operando en futuros Sí, que ejercicios viene fiscales, etiquetado y se tiene que implementar. una de las variables más importantes es la recaudación. No solamente la Ujú. población, sino la recaudación. Sí, Entonces, si no estás recaudando, tu fórmula no te va a dar lo que requiere la población.
claro. porque la población sigue y sigue creciendo, Sí. pero la recaudación disminuye en lugar de crecer. Entonces, la fórmula cada vez va a ser menos recurso para más habitantes. Ujú. Entonces, el no recaudar tiene doble implicación. El tener Sí. una mala operación de los servicios actualmente y en un futuro tener menos participaciones. Pero quiero entender la no recaudación, ¿con qué fines se hizo? Entre estos fines y estos vicios que han encontrado ustedes, insisto, no estoy hablando de ninguna en específico, pero podría ser que también se ha usado como un tema político electoral. Es decir, no te cobro, te firmo nada más el recibo y demás, pues para seguir teniéndote en una base electoral. Fíjate que hay tres diferentes tipos de clientes: Ujú. el residencial, Sí. el comercial y el industrial. ¿Sí? Ok. Entonces tendremos que hacer un análisis exhaustivo para ¿En ver dónde no se está realmente recaudando? dónde no se está recaudando. Entonces, Que digo, eso implicaría ya un robo de agua también del servicio. sí, Porque si los industriales o los residenciales no tienen la tarifa correspondiente, pues también hay una simulación de las autoridades, de Comap, etcétera. Vaya, caemos en esto que hablas de la recaudación, ¿no? yo ahorita mis números son, esos son mis números, son duros, Ajá, ¿sí? Son cuentas que no se han venido cobrando, sí, que no hay evidencia de que haya requerimientos, de la magnitud de la deuda, que haya requerimientos, ¿no? Porque, pues, si tú no estás pagando en tu casa agua, yo hago un requerimiento y voy y te lo entrego. Y hay una evidencia de que yo ya te fui a requerir, sí. pero no encontramos evidencia de esos requerimientos. Entonces, es un tema delicado que lo hemos estado platicando ¿Qué, ya. qué municipio tiene el caso más grave en esto de la recaudación? Es Matamoros, salió con la recaudación más grave, y posteriormente la zona conurbada Tampico, Madero, Altamira, Ok. lo que es la Comapa del Sur, ¿verdad? Que se le Pero conoce. tenemos números, ¿recuerdas números aproximados? Creo que Matamoros debe andar alrededor de los 4,900 millones. Digo, Ok. igual me puedo estar Sí. equivocando, ¿verdad? Y en la zona conurbada debe andar alrededor de los 1,200 millones. Uf, Sí, ahora, sí. esas son observaciones que se Ujú, hicieron porque faltaban algunos elementos. claro. Que, como tú bien lo decías, hay periodos para Sí. solventar, y ya esos periodos pasaron. Ahorita estamos en el Ujú, análisis de esa información, claro. que yo sería, la verdad, que yo quisiera que realmente me estuviera, Sí. no, pudiera tener un mejor número posterior y que tengan la solventación, Ujú, pero lo vamos a ver ya cuando sí. toque, para septiembre, octubre tendremos que tener ya los. En un momentito te voy a pedir que me los Mm, especifiques bien estos periodos, ¿no? Para que el público también entienda, ¿no? El proceder de ustedes, porque a veces quieren justicia rápida y tampoco es así, ¿verdad? sí, no. Tampoco el procedimiento es tan rápido y los que tienen que pues, transparentar lo que hicieron en sus administraciones, pues también lo ven como un tema de hablar de una persecución o No. decir que no está llevando el debido proceso, ¿no? Pero en un momento más te pregunto sobre ello. Me decías que han encontrado estos vicios como el tema de la recaudación. ¿Qué otros vicios han encontrado? Eh, El tema de la calidad de las obras, por ejemplo? No, fíjate que ahí hemos Sí, encontrado que en la mayoría son obras con las especificaciones que se contratan. ajá. Sí hubo un. Pero, ¿tienes el personal para que Sí, verifique no, eso? no, sí, tenemos, hay un equipo de auditoría para obra pública, ¿sí? Okey, Ahora, recuerda que este sí. es un tema de auditor. Un Ujú. auditor tiene una muestra que Sí, selecciona de claro, obras. claro. Es muy complicado Sí, ir a terminar revisar con el el 100% 100% de de las todo, obras, ¿no? ¿no? Entonces, lo que tenemos en general, sí tenemos una evidencia de que hay buenas obras, hay buena calidad. Algún par de casos donde sí detectamos anomalías observadas, pero no son los más, ¿sí? Okey. No son los más. ¿En dónde están los mayores vicios? Mira, hay una constante que se ve en la renta de maquinarias, Mm, ¿sí? Hay una constante. eh, Creo que hay algo, un área de oportunidad muy grande para hacer. Ahora, algo que deben de aclarar quienes sí, contratan eso. O sea, porque a mí el simple hecho de que no haya la carpeta integrada debidamente, pues yo observo, ¿verdad? sí. Pero ahí es donde te comento. eh, yo lo comentaba antes de que se vinieran todos estos números, que gran parte podía ser solventada porque esperábamos que fuera de control interno. Sí. Por ejemplo, si yo observo que el pago de nómina, no hay los documentos, los XML o los Ujú. certificados digitales, es
porque traen un desorden y no me están entregando en sus informes mensuales, no me entregan esa información. Entonces, cuando yo abro los informes y no encuentro esa información, yo lo observo. Sí, Pero yo mismo sé que es muy probable que todo esté timbrado con Hacienda, o sea, la mayor parte está sí. timbrada. Entonces, lo que yo estoy trabajando con esta reforma que estoy proponiendo al Congreso es tener más armas para que se puedan ordenar todo ese Sí. desorden que tienen y cuando tengan que mandar información la manden en tiempo y en forma también. Tú estás siendo muy benevolente de dejarlo en posiblemente mucho esto es desorden, ¿no? De cómo comprobarlo, cómo transparentaron sus servicios de renta. Pero si nos vamos específicamente a esto, auditor, necesitarían buscar en la legislación métodos más rigurosos de comprobar que, por ejemplo, el tema de las rentas realmente estén cumpliendo con ese servicio, ¿no? Vaya, Claro. es muy fácil decir que están rentando tantas pipas o tantas retroexcavadoras o tantas pantallas, tantas computadoras, pero ¿cómo la auditoría va a poder comprobar si estuvieron todos los días prestando el servicio, estuvieron en el sitio donde dicen que estuvieron, las horas que estuvieron prestando el servicio? O sea, es decir, falta un método más riguroso para eso, ¿no? Realmente estamos esperando nosotros que nos integren bitácoras, Ok, ¿sí? Y hay casos donde no hay bitácoras de por medio. sí. Entonces, créeme que cada vez se va cerrando más. Pero más el uso de la tecnología, ¿no? Porque No, pues, las bitácoras, pues, no, se no, pueden no. manipular. Estamos emigrando hacia allá. O sea, Sí. venimos de una auditoría donde realmente era mucho trabajo a pie, como decimos, Ujú. ¿no? Estamos tratando de incorporar temas tecnológicos. Esta relación que se tiene actualmente con la Auditoría Superior de la Federación nos está permitiendo tener acceso, Ok, ¿sí?, a las mejores prácticas que ellos tienen, que tienen sí. reconocimiento mundial, el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Y estamos nosotros, a través de estos convenios de colaboración, que somos de los pocos estados que lo tienen, Ok, de traer esa tecnología para poder avanzar más en más corto tiempo, ok. ¿sí? Tienes un reto impresionante, ¿eh? No, Tienes un reto mucho. impresionante ahí digo, no solamente por el cargo, me refiero a acabar con estos vicios, a enderezar lo que se tiene que hacer en las verificaciones, en las fiscalizaciones que tiene que hacer la auditoría, eh, reformar de alguna forma, que los diputados coincidan con las mejoras que quieres hacerle también al marco regulatorio, ¿no? De la auditoría, que te den más dientes, más armas, ¿no? Para poder defender la transparencia, ¿no? Ahí hay un tema Del importante, dinero. porque sí, digo, sí les pido en este caso a los diputados Sí. que podamos avanzar más rápido, ¿verdad? En esta Ajá. propuesta que se hizo por parte de la auditoría, porque de todo este monto que se está observando, ahorita la ley lo que nos instruye es que cierto monto va a caer dentro de los mismos órganos internos de control de las dependencias. Sí. Entonces supones que pueden ser juez y parte en ese tema, ¿no? Ujú. Entonces necesitamos que se sancione realmente a los funcionarios y que se dé un escarmiento de que no se pueden brincar procesos de adjudicación, por ejemplo, Sí. ¿sí? Porque de repente no se encuentran los procesos de adjudicación o de repente salen con cada cosa fuera de la ley que tú dices, por favor, esto no es así, ¿verdad? Ujú. Entonces nosotros decimos, si se compró el bien o si se tiene la obra, el proceso estuvo incorrecto, alguien tiene que ser sancionado por la forma en que se llevó pero le toca ya al ente que está siendo fiscalizado. Sí. Entonces, ahí es donde pedimos también al Congreso de que se pueda apretar y pedir mayor rendición de cuentas y se sancione a los servidores públicos que están Sí. alterando el proceso de adjudicación. Pues así de rápido como acompañaron al nombramiento al auditor. Recuerdo que hasta el grupo de Morena fueron a patear ahí la puerta de la auditoría para que lo dejaran entrar al señor. O sea, es decir, así de rápido se requiere también que intervengan No, para reformar el estamos marco colaborando y regulatorio. tienen que revisar las leyes. Una cosa es que Sí, yo las proponga y otra cosa es que ellos tienen que sí. revisar y estar dentro de un cuadro. Y la relación es buena. O sea, la verdad que he visto que han respaldado los informes. O sea, realmente no he tenido intervención por parte de ellas fuera de lo que es institucional. Sí. Entonces, yo creo que tarde que temprano va a estar, más temprano que tarde, debe estar esta ley ya ¿Le, funcionando. le debes tu nombramiento a los de Morena? No, 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 en ningún momento. O sea, realmente se presentaron las ternas que tenían que presentarse y yo creo que quien se dio oportunidad de conocer mi currículum pudo darse cuenta de que no soy ningún improvisado, que conozco del tema, que tengo una capacidad de liderazgo probada, que creo yo que puedo comunicarme con las generaciones hacia arriba y las generaciones hacia abajo. Y creo yo que mi trabajo ha hablado por mí durante mucho tiempo. A ver, Francisco, pero si te llegara
uno de esos personajes de Morena que te acompañó en tu nombramiento, que hasta Ujú. anduvo empujando puertas, ¿sí? Que ahora son alcaldes, o muchos de ellos buscan llegar a la alcaldía. Si caen en las garras de la auditoría, ¿no vas a contemplar el que te acompañaron para recibir tu nombramiento ahí como auditor? Gracias a Dios, yo creo que son muy poquitos los que puedan suceder, pero está claro que como si son gente que me apoyó en un momento dado, como tú dices, a llegar ahí, mi mejor consejo es hagan bien las cosas, ¿sí? Porque esta tijera corta parejo. Sí. Y es lo que está Pues es que sucediendo. para que corte parejo tienes que llegar sin compromiso a ese tipo de puestos, Y ¿no? bueno, y si se tiene que decir, no hay compromisos. O sea, Llegaste sin no hay compromisos compromisos, Armando. O sea, no hay compromisos con nadie. con nadie. Y yo le decía a mi equipo, oye, qué bien se siente firmar los informes sin compromiso. Claro. O sea, no tienes algo que te esté perturbando, ¿no? Realmente ahí están. Las puertas están abiertas. Me han hablado alcaldes que ya no están Sí. y sin decirme, oye, te pasaste hoy. No, 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 no. Ellos conscientes del compromiso que tienen, lo único que piden es que haya esa relación institucional que marca la ley. Claro. Porque antes me externaban que las puertas estaban cerradas, o sea, no Sí. había forma de entrar a ver qué estaba pasando con sus cuentas públicas, ¿verdad? Pues ahorita no, ahorita hay esa tranquilidad por parte de ellos, decir, oye, si tengo alguna duda, bueno, aquí están abiertas las puertas para poder ver cuál es tu duda, ¿no? Sí. Que es muy distinto a no tener acceso a nada, ¿no? Una de las cosas, y sí es importante que te lo diga, es, tuvimos de toda la entrega que tenía que darse el 20 de febrero, nosotros informamos a los 160 entes, 161 entes, y ellos después de 30 días nos estuvieron mandando solventaciones. Es importante decirte que de todos los entes que fiscalizamos, hasta el día de hoy, 7 no han respondido, ¿sí? Ok. 7 no han respondido y 3 respondieron fuera de tiempo. Ok. Eh, ¿Y cuáles son los 7 que no han respondido? Digo, como es un proceso que Sí. estamos reservado todavía, Ok. pero sí te puedo decir que hay ayuntamientos, hay municipios que tuvieron esa transición, Ajá. que ahorita ya no está el alcalde, Ok. ¿sí? Que tenía que presentar. Lo que he visto y analizado en la información que me han dado es que no hubo una entrega-recepción. Sí. Fíjate qué importante Ujú. es esta relación, que aunque no sean temas del mismo partido político, las transiciones, se va uno sin hacer entrega-recepción. Sí. Entonces, el que llega pone su denuncia y su queja y dice, no me entregaron nada, ¿sí? No me entregaron nada. Entonces, se abre una línea por ahí Ujú. de investigación, de tratamiento, pero ahora los que se fueron tenían que regresar con los que están para requerir algunas cosas, evidencias o algo, y no tienen acceso. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Que el que está ahorita dijo, no, pues es que yo no tengo nada que presentar de solventación, Sí. porque no me dejaron nada. Y el que se fue dice, Chihuahua, ya no tengo acceso Es yo. decir, se dio un disparo en el pie, O sea, como decimos es coloquialmente. que, ¿cómo son las cosas? Es un tema bien interesante, que lo ves tú y dices, aquí está, mira, 3, 4, 5 casos que está pasando lo mismo. Entonces, es por eso que hay que dejar las cosas arregladas y listas Sí. y bien hechas en su Pues momento, ¿no? cumplir, ¿no? Digo, la entrega-recepción está estipulada tal cual en la ley, ¿no? Ujú. Pues sí, muchos no cumplieron por jaloneos políticos, por rencillas políticas, electorales y demás, ¿no? Que traían, incluso hasta del propio partido, ¿eh? Ahí después le puntualizo específicamente cuáles, ¿no? Hasta el propio partido se salieron peleados y no hubo ni entrega-recepción, ¿no? Pero ya estaremos especificando ello. Dices que llegaste sin compromisos, Sí, sí, ¿sí? Entonces, que es bonito firmar ahí sin ningún compromiso, ningún remordimiento. es correcto. No hay consignas entonces. No hay consignas, hermano. No te dictaron línea tampoco. No hay línea, o sea, no hay ninguna línea. Son los resultados, o Sí, sea, son sus resultados. Yo por eso decía, no sé si llegaste a escuchar o a leer, sí. que antes de que fueran a decir un comentario ligero, Sí que te dijeran que los andabas persiguiendo políticamente, voltearan ¿no? a ver a sus equipos, Sí, voltearan a ver a sus equipos, porque son equipos que yo he detectado que están relajados. Y los que van a pagar los platos rotos son los jefes, son los titulares, ¿verdad? sí, Yo les dije, hey, atiende, tu equipo está relajado sí. y no te va a dar para salir adelante. Entonces yo les advertí de la buena manera, Sí. ajusten procesos, tengan cuidado con Porque eso. te van a decir eso, es lo más fácil de salir a decir, ¿no? Pues Que sí, tenías una consigna, que es una persecución política. yo te dije, los números son o son rojos o son negros. O sea, como un examen de matemática. Sí, ¿Te da la cuenta o no te da? ¿Hay evidencia o no hay evidencia?
Ujú. punto. Sí. Que si estás repitiendo evidencia de otras obras, o sea, esos tiempos ya quedaron atrás. O Sí. sea, no una obra que hiciste en otro ejercicio fiscal, quieras mandar la misma evidencia para... No, eso ya quedó atrás. O Sí. sea, no hay forma. ¿En qué plazo vamos de este procedimiento que llevas a cabo en la auditoría? Digo, porque hubo la oportunidad, se lo decimos al público, eh, marcan plazos en los que tienen la oportunidad aquellos que llamaron o que tienen alguna observación de parte de la auditoría a esclarecerlo, a mandar los faltantes, a ponerse incluso, lo decías, en contacto directo contigo para saber cómo pueden resarcir o cómo pueden transparentar, ¿no? el tema de sus administraciones. Explícanos un poquito estos plazos que tienen marcados ustedes. Mira, todo inicia Sí. con ejercicios anteriores. No, Ujú. no vas auditando el ejercicio Sí, claro. actual, que eso sería lo mejor, Ujú. ¿sí? Pero estás con un ejercicio anterior. Entonces, eso quiere decir que ahora en abril recibimos la cuenta pública del año 24. Ok. Ya todo el conjunto de la cuenta pública. Pero esa cuenta pública del 24 debió Sí. haberse estado entregando, si es un municipio, mensualmente un informe, Ujú. o si es un ente de gobierno o poder, trimestralmente. Sí. Entonces, la idea a donde estamos empujando es que cumplan en tiempo y en forma con esos reportes mensuales. Ok. Pero si no lo hicieron en tiempo y forma mensualmente, los sancionamos. Sí. Y ahí es donde hemos incrementado las multas principalmente a municipios que no entregaron el año pasado ¿De bien. qué multas estamos hablando? Son multas que empiezan alrededor de los 12,000, 15,000 pesos por no entregar a tiempo un informe. O sea, No es, no pudieron, no es nada, auditor, no, para lo que hacen ahí. pero van hasta 200,000 pesos. Ok. Si son reiterativos en esas multas, Van van incrementando. creciendo, ¿sí? Ok. Entonces, eso se ha venido haciendo. Una vez que entregan la cuenta pública completa, se abre, se empieza a revisar y empezamos nosotros tenemos 3 tiempos establecidos por la ley para pronunciarnos. Es en junio, en Ujú. octubre y en febrero del siguiente año. Sí. Entonces, una vez que nos vamos pronunciando, que decimos este informe va con sentido positivo o sentido negativo, la gente tiene, o los entes tienen la Ujú. oportunidad de 30 días más para poder solventar todavía algo más que pudiera. Es decir, en febrero del 2025, Ujú, ustedes se pronunciaron, cuáles negativos, cuáles ujú. positivos, y ellos a partir de esa fecha tuvieron 30 días 30 más días. para, Del momento en que para fueron esclarecer. notificados, Sí. ¿sí? Porque, por ejemplo, el 20 se cumple el plazo. Ujú. Posteriormente, yo tengo 10 días para notificar a todos los entes que se Sí. revisaron. Y dependiendo del día en que fue cayendo, cuando se les notifica, empieza a correr un término de 30 días. Ok, entonces Entonces, si fue en febrero, naturales. marzo, abril, entonces en En abril se abril, cerró esa oportunidad. en los últimos días de abril se cerró la oportunidad, ¿sí? Ok, Entonces, a partir de que ya se termina ese término, o sea, ese plazo para ellos, sí, me corren 120 días a mí para ok. decir, esto que me volviste a traer, si solventa, o sabes qué, no Estamos hablando solventa. de un promedio de 4 meses. Sí, son porque son días naturales, Sí, ¿verdad? a O ver, sea, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta agosto. así es. Ok. Entonces, está más o menos entre septiembre, no, está entre septiembre y Sí, octubre. porque todo depende de las fechas, ¿no? Sí. Que llevan cada, Entonces, cada entre cuenta. septiembre y octubre, yo Ajá. tengo que ya dar un pronunciamiento final de, Es el ¿sabes? final. Es el final. O sea, ¿sabes? Ok. Te quedó esto sin solventar. Sí. Esto lo va a atender tu órgano de control interno. Esto ya tiene procedimientos que yo voy a estar Sí. empezando con las diferentes autoridades resolutorias. Y ahora Y, sí, y- y de los que observaste en negativo en febrero, como auditor, ¿cuántos avanzaron? O sea, es decir, ¿cuántos cambiaron a positivo? ¿Cuántos no, esclarecieron? no, Nadie, se quedó igual. ahorita no hay forma de decir, pero te puedo comentar generalidades, ¿no? Sí, Dentro de las generalidades que te puedo decir es esto ajá, que te comenté de los alcaldes que me sí, di cuenta. Entonces, haz de cuenta que de repente llegaba alguien que decía, aquí está mi solventación, un alcalde que tuvo que llegar solo, no a través de la presidencia nueva, ujú, pero traía los mismos papeles que había entregado que ya había antes. entregado, Entonces, sí, pues se reciben, pero quedaron pero donde te dice, mismo. oye, pues esto y lo otro es lo mismo. Sí, Entonces, creo que eso ha sido un tema. Otro tema es que insisten en evidencias que no es sí, evidencia. Sí veo que ha disminuido mucho el tema de estos sellos o los pagos de nómina, ujú, porque sí los tenían, porque sí pagaban las nóminas en orden. sí, Donde sí veo un grave problema, es en el tema de disciplina financiera. ok,
Tiene una implicación muy importante eso, Explícanos hermano. la disciplina financiera, por La favor. disciplina financiera nace desde la autorización de un presupuesto, Ok. ¿sí? Un presupuesto que las diferentes autoridades que tiene cada ente les autorizan ejercer en el siguiente ejercicio fiscal. Sí. Ese presupuesto tiene nada más unas cuantas cosas que porque lo pueden mover. Por ejemplo, el capítulo de personal, Ujú. ¿sí? Solamente puede moverse si hay una resolución de un juez de un laudo. Ok. Dice, oye, ¿sabes qué? Llegó, ya se dio la sentencia, hay que pagar este laudo, Sí, pero no estaba presupuestado porque no sabíamos cuándo iba a salir la sentencia. claro. Entonces, autorícenme pagar ese laudo. Entonces, se autoriza. Por esa situación, sí se puede pagar. Hoy hay una nueva ley federal que va a tener que modificar la estructura. Por ejemplo, lo que le va a pasar ahorita a la Contraloría del Estado, Ujú. que se desaparece el Instituto de El Transparencia, ITAI, sí. ¿sí? Y la Contraloría tiene que absorber Ajá. todas esas funciones. Entonces, la Contraloría empezó el año 25 con un presupuesto autorizado, pero Sí. como hubo un cambio a nivel nacional de una ley, Se tiene que entonces ajustar. se ajusta su presupuesto, pero viene respaldado por una ley. Claro. Fuera de eso, en cuestión de capítulo 1000, como se le conocen los burócratas o servicios personales, Ajá. no se puede mover. O sea, no puedes tú decir a medio año, oye, inyéctale otro tanto al capítulo porque Sí. hay más contrataciones. No se puede. Otro tema dentro de la disciplina financiera son los adeudos de ejercicios pasados. Sí. O sea, no puedes dejar tú más del 2.5%, entre el 2 y el 2.5%, dependiendo de la naturaleza del ente, para pagarse el siguiente año. Pero pues sí se dejan y hasta más. Entonces está siendo observado todo eso. Entonces, esa Sí. es una constante que no se observaba. Ok. Y detalles como esos, tú Es dices, decir, no se ajustan al presupuesto. no se Se ajustan al salen mucho presupuesto. de él y Pues, no respetan las y tiene etiquetas, sus etcétera, ¿no? implicaciones, ¿verdad? Ajá. Tiene sus implicaciones. Entonces, es una constante que queremos nosotros ir sancionando a los responsables de Sí. eso para que haya escarmiento, decir, esto no es un juego. O sea, Ok. tenemos que aprender a planear Sí. bien, a presupuestar bien. Entonces la disciplina financiera les ha jugado en contra. Así es. Voy de nuevo a mi pregunta. De los que nosotros vimos, que ahorita les voy a decir algunas cantidades groseras, grotescas, de que no han esclarecido de la administración que le dieron a esos recursos que son del pueblo, que están etiquetados, ¿no? Para diferentes funciones o obras, servicios, etcétera. De esos que fueron observados en febrero, al cierre en abril de esta segunda oportunidad, no hubo grandes cambios. No Era muy tenemos poquito todavía tiempo, información. ¿no? Sí, no Bueno, tenemos todavía era muy poco información. tiempo también, ¿no? Era algo Lo que no, yo ilógico. siempre he dicho, lo que no hiciste en todo un año. Sí. Y más ahora con las disposiciones fiscales. Tú sabes, antes Ujú. era bien fácil conseguir una factura de otro ejercicio, o sea, ahorita no. Sí, O sea, ahorita timbrar algo para atrás es prácticamente claro. imposible. Ahora hay que cuidar mucho porque sí nos ha brincado ya al menos un par de veces Ujú. donde las facturas que meten son de las que son de empresas boletinadas por el mismo SAT. De las factureras. Sí. Entonces, digo, son temas que yo les he dicho, o sea, ya no hay tiempo de hacer burradas, ¿verdad? O sea, y no Ujú. cabes más hondo tu hoyo. Sí, sí, claro. Si hay una observación, yo creo que es mejor que la empresa que no cumplió Sí. reintegre el recurso. Sí, porque de lo contrario es hacer un hoyo y te metes en temas legales cada vez más complicados, ¿no? Sí. Entonces, digo, estamos observando hasta esos puntos, ¿no? ¿Ya hay casos que se fueron a la fiscalía o será precisamente hasta después de agosto, de septiembre a octubre, que ustedes pasen estas carpetas a la fiscalía? Del ejercicio 23 tenemos que esperar a septiembre, octubre, Ok. pero Sí. ejercicio 22, ejercicio 21, donde alcanzamos a rescatar expedientes que no estaban con movimiento, Ajá. porque se están fluyendo a la fiscalía. Ahí es Sí. constantemente el flujo, ¿no? Que está fluyendo a la fiscalía. ¿Cuántos casos ya mandaron a la fiscalía? Pues habíamos comentado que ellos en un lapso de 8 años habían movido 20, creo que eran 23 Sí, casos. sí, sí, era una cantidad Nosotros muy duplicamos en un irrisoria. solo año ese monto, donde sí estamos tratando. Ahora, es un tema bien delicado porque tratamos de armar lo más posible los Sí. expedientes, porque no Es les decir, un promedio de 50 expedientes. podemos decir entre Sí. 40 y 50 expedientes por año con la Que ya la fiscalía los está revisando para. debería estar revisándolos Sí. ahorita, ¿verdad? En ese tema, ¿no? Ok. Ahora, es un promedio que es muy vago en el sentido de que nada Sí, más nos dio como histórico un año. claro. Tendríamos que ir viendo conforme pasen los años cómo se va comportando ese dinamismo. Es decir, de las cuentas 22 y 23, ustedes ya pudieron mandar expedientes a la Mm, fiscalía. Es correcto. Están esperando terminar lo del 23 y 24. Para enviar más expedientes, es correcto. Ok.
Sí, porque tú me decías, ¿qué garantía tienen que no haga las cosas, que Sí, haga las cosas distintas? Pues ahí es mi única forma de decir las cosas se están haciendo de otra manera, es mostrando una fiscalización más enfocada, más precisa y que lo que no se pudo solventar se lleve al puerto legal que tenga que sí, llevarse. Esa es la única forma en que yo digo, estoy cumpliendo, ¿verdad? sí. Otra vez, auditor, no estoy manejando nombres, ni te estoy pidiendo que los manejes, pero estás observando, digo, de acuerdo al comportamiento que estás viendo en estas fiscalizaciones que están haciendo tú con todo tu equipo, estás observando algunos casos que dices, incluso con la fiscalía va a ser difícil que ellos salgan de este problema y terminen en la cárcel, Sí va a haber sanciones. que Sí, podrían sí, finalizar en la cárcel. sí, sí, o la restitución del daño al erario, ¿verdad? O sea, Ok. O sí, pagar los miles de millones de pesos o sí, terminar en la cárcel. sí, porque tú puedes ver un monto así, Sí. que ya después de las solventaciones tiende a disminuir, ¿no? Ujú. Ya quedó como antecedente a los entes, a los poderes, a los OPDs, a los municipios, ya quedó como antecedente qué tan estricta es la lupa fiscalizadora. Sí, Por eso yo decía que aún la cuenta 24 yo siento que va a ir por los mismos rumbos que la 23. sí. La 25, que es la que actualmente están corriendo y ahorita están gastando, yo esperaría que ya tuvieran la experiencia que llevaron en las anteriores y ya hicieran mejor las cosas. Eso Sí. sería lo que yo esperaría. Pero la lupa ha sido precisa y yo creo que estos entes pueden mejorar su actuar nada más por darse cuenta que ya la manga no está así, ¿verdad? Sí. Ya está más precisa. ¿Cuántos alcaldes podrían terminar en la cárcel? Digo, este es un proceso muy largo, Sí, yo lo ¿sí? sé. Es un proceso muy largo que aun cuando nosotros metemos las carpetas a los diferentes entes, ya sea el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Anticorrupción, pues sigue todo un proceso de defensa, sigue todo un proceso. Te decía que de esta bolsa grande está integrada por muchos chiquitos, muchos Sí, detalles chiquitos. Entonces, quizá un expediente es por 500,000 pesos, otro sí, por sí, sí. 300,000, otro No, por 2 por millones. eso hablo de posibilidades. O sea, vaya, ¿cuántos podrían terminar en la cárcel de acuerdo a todo este historial que estás viendo? Que algunos evidentemente son mucho más graves que otros. Pues no, te digo, sería complicado decirte. O sea, sería muy complicado yo atreverme a decirte, pero lo que sí sé es que sanciones o retribución al Ujú. erario va a haber. Sí. Tú, cuando participaste en esta rueda de prensa en el Congreso, que agradecemos, agradecemos esta apertura del Auditor Superior del Estado, porque estos ejercicios periodísticos, estas entrevistas o las ruedas de prensa, auditor, y síguelas haciendo, por favor, porque es una manera de que la población se entere de tu trabajo, porque hemos tenido titulares en esa auditoría que se cierran completamente a la prensa, que se cierran, evidentemente, si te cierras a la prensa, pues te cierras también al pueblo de que esté bien informado, porque tienen derecho ustedes a estar bien informados, y sobre todo estos cargos de ustedes que tienen que estar fiscalizando a cada uno de los entes públicos, ¿no? A cada una de las alcaldías, a cada una de las gerencias de Comapa, de los institutos educativos, etcétera, ¿no? De institutos de artes, todos estos entes públicos, pues la gente quiere observar al que tiene que meterlos en cintura. Entonces, por favor, sigue con esta apertura con los medios de Ese es el comunicación. compromiso. Sí, Digo, lo que podamos compartir, lo vamos a compartir, lo que tengamos que sí, reservar, se va a reservar. Pero bueno, estamos ahorita esperando que los resultados se den de este primer ejercicio. sí. Tú en ese pronunciamiento que hiciste en Congreso, déjenme tomar el celular. Es que yo hasta tuiteé, ya sabe, con el qué feo se llevan en mis redes sociales, pues estadísticas, pues que tú mostraste casos generales, pero pues bueno, uno que va más allá con el tema, dije, a ver, déjame hacer una gráfica tal cual de estos datos que está contestando el auditor cuando la prensa empezamos a cuestionarlo ahí en el Congreso y quiero encontrar esa gráfica precisamente donde hay cuentas, bueno, hay municipios en específico que están con millones de pesos sin transparentar, sin aclarar. Incluso veíamos casos como Matamoros, que encabeza precisamente estas estadísticas. Matamoros, Reynosa, Victoria, Altamira. Es de los casos más graves que recuerdo, pero siguen en la misma estas observaciones. Digo, son las que se presentaron en febrero, que tuvimos la rueda de prensa en abril. Sí, Hay un elemento bien importante, Armando, ajá, que creo yo es importante definir, claro, es estas observaciones. Por un lado, ¿qué parte del presupuesto total implica? sí, ¿Sí? Porque eso tiene mucha referencia, ¿sí? Porque quizá tú dices, oye,
2, 3 millones para un municipio. Pues sí, pero ellos reciben recursos de 20 millones al año. O sea, Sí. y dependiendo de su presupuesto es como mejor se puede leer Ajá. esta gráfica, ¿no? Sí, vaya, hay municipios mucho más grandes que reciben un presupuesto mayor a otros municipios o a órganos también diferentes, ¿no? En este caso también los órganos operadores de agua y hay comapas más, más chiquitas que otras, ¿no? Entonces de ahí varía el porcentaje, pero estos casos, auditor, es cuando decimos tantos millones de pesos sin aclarar, sin transparentar, sin comprobar, y hasta cuando viene una observación de ustedes, les viene la necesidad de aclarar. Es un tema también de estos vicios que se venían arrastrando, ¿no? Oye, ahí se me acerca un titular de una dependencia Sí. y me dice, oye, pues me observaste y no me habían observado así. Digo, no Ujú. reclamo, nada más. Le dije, Sí. oye, más te voy a hacer una pregunta. Cuando tu gente administrativa te dijo, ya llegó las observaciones, ¿las viste? ¿Qué pasó? Le dije en ese Ajá. momento. Dijo, no. Me dijeron, ya llegaron las observaciones de la auditoría. Yo pregunté, ¿cómo salimos? No se preocupe, todo está bien. Le dije, ¿estabas consciente de lo que hiciste? Le dije, esta es una de tus principales responsabilidades. No te toma más de quizá un par de horas si eres un ente grande. Sí. ¿Qué nos están observando? Oye, tesorero, esta es responsabilidad tuya. O sea, ¿por qué estás permitiendo que esos detallitos se nos vayan y se convierten en una observación? Sí. Entonces, yo siempre invito a los titulares de las áreas, cuando te lleguen las observaciones de la auditoría, no solamente las dejes en la mano del equipo administrativo, Sí. que te las den a conocer, repásalas tú, date cuenta en qué está fallando tu equipo, porque están confiados en que sus equipos les hacen todo el trabajo, Sí. pero esta persona en ese caso no se dio a la tarea de revisar las observaciones y confió en la palabra de su administrativo tesorero que le dijo, todo está bien, se va a solventar todo. Este tema de confiar en su personal, ¿no? Que esté haciendo su trabajo correspondiente, que esté haciendo, pues entregando en tiempo y forma lo que debe de ser, se da también por complicidades, ¿no? Esto es también, les digo porque a veces decimos, el alcalde tal puede caer a la cárcel porque no transparentó todo, pero pues con él también pueden caer los cómplices, ¿no? Es correcto, tesoreros, Sí. síndico, Que ahí viene la observación para quienes están incluso en ejercicio actualmente, que llevan responsabilidad, el tesorero, el de finanzas, el secretario del ayuntamiento, el síndico que firma evidentemente muchos de esos procedimientos, todos serán llamados a cuenta. todos. Sí, de hecho, cuando hay una multa por el no presentación de un informe, Sí. sale para al menos 3 personas, ¿verdad? Que son los responsables de la presentación. Bueno, de estas observaciones, yo decía que el auditor tuvo esta intervención en el Congreso del Estado, donde precisamente dio a conocer, pues, cómo iban hasta febrero, ¿no? Estas observaciones en positivo o en negativo con las entes públicos en Tamaulipas. Y de esos números, pues yo hice grafiquita aquí, auditor. Por ejemplo, tengo a Matamoros con 558,000. No, 558 millones. 558 millones 127 mil 845,83. Tengo Almante con 486 millones. Los voy a dejar hasta millones. Vienen las cifras obviamente bastante largas, específicas. Viene Victoria el municipio de Victoria con 438 millones sin aclarar. El de Altamira con 294 millones sin aclarar tampoco. Ahí le sigue Río Bravo con 262 millones, Tampico con 236 millones, Reynosa con 217 millones. Estoy hablando de la alcaldía, ¿eh? Faltaría ver la Comapa, que el caso es grave también con Comapa en Reynosa. Madero con 211 millones y Soto la Marina con 165 millones de pesos. Ahí le voy a parar, vienen todos los municipios, pero ahí le voy a parar porque son las cifras más grandes, más fuertes.
de acuerdo le digo, a estas estadísticas que nosotros hicimos con los números que estabas tú respondiendo a la prensa en el Congreso, pero a esto hay que sumarle las comapas, que también hay casos graves como el de Reynosa, ¿no? Y la Sí, zona sur, que ya nos decías. se suman, bueno, en este caso la zona sur es un ente de gobierno del estado. Sí, del gobierno del estado. Hay Sí. 11 comapas que dependen del gobierno del estado y las demás sí son dependientes de los municipios, ¿no? Sí. Pero si quieres ver la responsabilidad de Ajá. un municipio completo, pues tienes que sumar el tema del ayuntamiento, de las comapas, de los DIFs, ¿sí? Sí. Y alguno que otro que trae otros Los entes ahí, institutos, ¿no? sí, que no Sí. son muchos, la verdad. Ajá. Entonces creo que sí, la responsabilidad es mucha. Sí. Se pueden ver montos sin precedente. Sí. Yo esperaría ya que me respondan el equipo de cómo van actualizado todo el detalle, que pudiéramos tener mejores cuentas para beneficio de los Sí, sí, tamaulipecos que claro. pudieran haber avanzado más, ¿no? Sí. Pero de lo contrario, bueno, ya el siguiente paso es proceder de acuerdo a la ley. Pues es que, a ver, estos números que yo le decía, es, varía de 300 millones a 550 millones. Pues como lo decíamos, en 30 días, ¿qué van a transparentar de esos 550 millones de pesos, no? Es complicado, no es sencillo. Digo, pueden darse algunas, Sí. pero estadísticamente creo que es complicado. Pues es que, digo, los municipios que mencioné son difíciles de que se salven, de sanciones. Ya dependerá de los órganos y dependencias como la fiscalía de aplicar las sanciones correspondientes, ¿no? Si no llegan No sé si a recuerdes transparentar. dentro de esa presentación, Sí. porque primero hice una con los diputados, con la Comisión de Vigilancia, y Ujú. posteriormente hicimos una ya para medios. Sí. Ahí la segunda separé Ajá. lo que son los pliegos de observaciones y las presuntas responsabilidades Sí. administrativas. A ver, explícanos esta diferencia. Cuando hablas de pliegos de observaciones, hablas de presuntos quebrantos, Ok. ¿sí? Cuando hablas de responsabilidades administrativas, hablas de faltas en los procedimientos, para resumir algo, Sí, ¿no? sí, sí. Que pueden ser faltas no graves y faltas graves. Ajá. El fin de cada uno de estos tres, pliegos de observaciones, faltas no graves y faltas graves, es distinto. Sí. Mientras que unos llegan a la Fiscalía Anticorrupción, otros llegan al órgano interno de control del ente auditado y otros llegan al Tribunal de Justicia Administrativa. O sea, son diferentes rutas que van tomando la naturaleza de cada una de las faltas. Sí. Yo recomendaría que para este análisis se fuera más subjetivo, Ajá. porque si separas qué es cada cosa. Sin duda, el total de las observaciones es algo que no se hizo bien. Ujú. ¿Sí? Desde no presentar en tiempo una información que se tenía y con la que se contaba, Sí. pues ya no presentaste algo, ¿verdad? Ya tienes una observación por no presentarla. Ujú. Entonces, es bien importante poder separar para hacer un análisis más objetivo de esto. Sí. Ahorita ningún ente puede cantar victoria. Ninguno. Lo digo porque tenemos, por ejemplo, el caso del alcalde de Altamira que anda ya comentándole a la prensa, ¿no? Que él ya tiene todo salvado ahí ante la auditoría. Dije, pues, a qué santo se encomendó? O a qué Víctor García le pagó, ¿verdad? O sea, es decir, uno se entera de todo, auditor. Entonces, por eso te digo, pues ningún ente público puede andar cantando victoria hasta el momento, Sí, ¿no? no, porque al fin la autoridad que dice la Ujú. palabra final en esto, en cuanto a qué quedó, es la auditoría. Sí, Entonces, mientras nosotros no nos pronunciemos, o sea, realmente ellos lo que sí pueden decir es, presentamos nuestra propuesta de solventación. Eso sí, sí. Y pueden decir, y en la totalidad de lo que nos observaron. Eso es lo que ellos presentaron. sí. Pero de ahí a que esté solventado, Ujú. es otra cosa. Ok. Es otra cosa que no podemos hablar tan fácil, ¿verdad? Sí, podrían hacerlo a lo mejor después de que quede el plazo ya final, ¿no? Después de octubre, Es correcto. y que ellos hayan usado todos los recursos que tienen también para poder defenderse, ¿no? Y Es poder correcto. aclarar estas situaciones. Entonces, hasta el momento, por todo lo platicado, sé que tienen que hacer ustedes una actualización, pero por todo lo platicado es difícil que estas gráficas que nos mostraron en febrero hayan cambiado tanto. Digo, donde vamos a ver el mayor impacto de disminución Sí, es una vez que presenten sus archivos de nóminas, por ejemplo. ok. Ahí sí creo que hay una disminución importante.
Sí, ¿Cuál fue lo malo para ellos? Que se exhibió algo que no estaban haciendo bien. O sea, eso fue lo mediáticamente más impresionante para ellos. sí, Que ya se encarguen con sus equipos y, oye, que el próximo año no te pase que no entregues esto, ¿verdad? Porque, pues de entrada es un número grosero, es un número gigante. claro. Entonces, eso es muy probable que sí, porque las nóminas están todas timbradas con el SAT. Yo tengo que observar los documentos que no tengo de evidencia, ¿no? Sí, Entonces ahí pudiéramos tener una disminución importante, pero fuera de ahí son casos muy peculiares el de cada uno. Eso es algo que pudiera ser general, sí. fuera de ahí son casos muy particulares de cada ente. ¿Cuándo podríamos tener una actualización tuya hacia la prensa en Tamaulipas? Pues dame oportunidad que vaya avanzando la fiscalización. Sí, Quizá en un par de meses pudiéramos ok, tener ya un avance de decirte, oye, sí, hay dos datos que podemos ujú, comentar en general. Uno, ¿cuántas observaciones se solventaron del total? sí, Y dos, ¿qué monto del total se logró claro, solventar? claro, Pero tiene que ser general, no sí. particular. Claro, y a lo mejor adentrarnos más a las estadísticas y como lo dice bien el auditor, separar, ¿no? ¿Qué son estos faltantes administrativos? ¿Cuáles son las otras observaciones que han hecho? O sea, vaya, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y los montos acumulados de cada uno ya para entrarnos bien a las estadísticas. Ya nos largamos, auditor, ya casi se cumple la hora de entrevista, que yo agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo para tener bien informado al pueblo y en 2 meses aproximados que me estás diciendo, pues que haya el compromiso de regresar a explicarle al auditorio cómo va tu trabajo, ¿no? Al frente Claro, de la claro, auditoría. con gusto, sí, eso es un tema democrático para poder tener bien informado a los tamaulipecos. ¿Qué le dices a los responsables de los entes públicos en No, lo que les he venido Tamaulipas? diciendo, las puertas de la auditoría están abiertas ante cualquier duda, Sí, ¿sí? Creo que eso es algo inédito, las puertas abiertas de la auditoría, pero también, sí, que los tiempos están establecidos por ley, que cualquier excedente en sus entregas son sancionados ya de una manera con multas económicas a los responsables. Eviten eso. O sea, realmente la mayor parte de las observaciones es un tema de orden sí. y de control interno. Entonces yo les invito a que mejoren sus procesos de control interno, no solamente en el papel, porque Ujú. si nosotros llegamos a auditar un papel y dice, esos son mis procesos, sí, pero en la práctica no se lleva. Entonces yo los invito, si empiezan con eso, van a tener solucionado gran parte de las observaciones que Sí, tienen. Y de lo demás, bueno, los tiempos han cambiado. claro. Sí, está cambiando ahorita el sistema anticorrupción en Tamaulipas. Ujú. Creo que también es algo que va a estar pronto puesto en la mesa para todo este equipo que trabaja la anticorrupción en el Estado. Sí. Y creo que vienen tiempos para Tamaulipas donde la expectativa de mejores cosas va a ser una realidad. Muy bien. Te agradezco mucho, No, auditor, que no, hayas Armando, estado gracias a con, ti. con Gracias a ti, 24/7. Armando. Y ya estamos a la orden. Francisco Noriega Orozco es el titular de la Auditoría Superior del Estado. Hay que estar observando mucho su trabajo porque, insisto, es la dependencia encargada de poner en cintura a todos los gobernantes, a todos los que tienen una responsabilidad de administrar el recurso público en beneficio del pueblo y solamente observando a quienes los tienen que meter en cintura, yo creo que puede estar mejor la cosa, avanzar más Tamaulipas en esa transparencia de los recursos públicos. Muchas A ti, gracias. Armando, gracias. Buenas tardes. Gracias por su atención. Comparta la entrevista, como siempre le digo, estamos atentos a sus comentarios. Buenas noches.